Buenas tardes, me parece que ya está grabando. Entonces, demos inicio a la ayudantía de repaso para el reactivo de segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, de forma general, la teoría, la verdad, no es complicada. Deben manejar simplemente las ecuaciones que corresponden a fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, este principio es suficiente porque estamos trabajando aún con partículas. ¿Qué era una partícula? Una partícula es un cuerpo del que no se está tomando, eh, no se está teniendo en cuenta las dimensiones, simplemente la posición en la que se ubica. No es como que si toda la masa del cuerpo estuviese concentrada en un solo punto. Entonces, eso es lo que nosotros, es como estamos modelando por ahora a los objetos físicos. Y además de esto, me parece que no hay mucho más que mencionar aparte de cinemática. Cinemática, sí no veo necesario hacer algún repaso de eso. Ok, entonces, pues, se quedó la aplicación. No voy a volver a compartir. Ok, entonces, no se está compartiendo. Ya, ahí sí. Bueno, y como les decía, entonces, vamos a concentrarnos directamente en la resolución de problemas, considerando que son temas que ya han visto a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, empecemos con este de aquí, en donde me dicen que un collarín A parte del reposo en uno, cuando supongo que el enunciado original dice, dice algo más de información, está en inglés. Entonces, voy a copiarlo también para tener referencia de aquí. Ok. Entonces, me dice que parte del reposo en T igual 0, ¿no? Eso es lo que en realidad quiere decir. Y se mueve hacia abajo con una aceleración constante de 7 pulgadas por segundos al cuadrado. El collarín B se mueve hacia arriba con una aceleración constante y su velocidad inicial es de 8 pulgadas por segundo, ¿verdad? Sabiendo que el collarín B se mueve 20 pulgadas entre 10, ok, entre T igual 0 y T igual 2, determine primero las aceleraciones del collarín B y el bloque C. Luego, el tiempo en que la velocidad del bloque C es cero. Y finalmente, la distancia en la que el bloque C se habrá movido en ese tiempo, ¿verdad? La distancia que el bloque C se habrá movido en ese tiempo. ¿Cierto? Y en este caso, bueno, tenemos un sistema de poleas, ¿cierto? Y collarines, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer aquí? Se trata de un problema de cinemática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo resolverían? Primero sería sacar la relación entre A, B y C con la ecuación de la cuerda o no. Ajá. Claro, tengo que hallar las aceleraciones, no es lo que me piden hacer en el primer literal. Y podemos tomarlo eso como un orden que debemos seguir para resolver el ejercicio, ¿cierto? Entonces empecemos haciendo aquello, hallando las aceleraciones del collarín B y el collarín C, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, como les decía, el sistema es un sistema de poleas, algunas fijas, otras móviles, y en este caso es bastante conveniente plantear una ecuación de la cuerda, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, una ecuación de la cuerda tal que me relacione la posición de A, la posición de C, la posición de B, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos primero tomar una referencia. En este caso vamos a establecer la referencia desde aquí arriba. Y esto correspondería a la posición de A, ¿sí? Esto a la posición de B. Y finalmente, todo esto va a ser la posición de C, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora tengo que ver
de qué manera se relacionan estas magnitudes con las que yo tengo, ¿no? Con las ecuaciones que yo tengo. O, bueno, con la distribución que yo tengo en el diagrama. Entonces lo que podría hacer aquí es, por ejemplo, ok, esta es una longitud 1, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer al final, al fin y al cabo, es sumar las longitudes de cada tramo de la cuerda, ¿verdad? Entonces, si quiero la longitud 1, tendría que, bueno, toda la distancia que hay aquí, ¿cierto? Vamos a decirle h, restarla con el valor de y sub a, ¿verdad? Ese es el primer tramo de la cuerda. Ok, seguimos con el que está a su derecha, ¿sí? ¿Qué valor tendría? Bueno, me puedo dar cuenta que es el valor de YC menos ya, ¿verdad? Ese es el segundo tramo. Necesito ahora este tramo de aquí, pero bueno, como podemos ver, simplemente corresponde a dos veces la posición de YC. Y para el último tramo de la cuerda, necesito YC menos YB, ¿verdad? Y todo esto va a corresponder a una constante, ¿sí? Que es igual a la longitud de la cuerda. Y como aquí tengo esta ecuación que me relaciona las posiciones, me resulta bastante conveniente sacar de aquí la relación de la aceleración, ¿verdad? ¿Qué podría hacer en este caso? Derivar esta ecuación dos veces y obtener de esa manera la aceleración, bueno, las aceleraciones en función de las demás, ¿no? Entonces, este primer término, h, al momento de derivarlo una vez, se va a hacer cero, y me parece que ahí no hay otro término, aparte de la constante de aquí, ¿no? Cuando vayamos a derivar. Entonces, me quedaría la ecuación y eso hace menos la aceleración de A, más la aceleración de C, menos la aceleración de A, más dos veces la aceleración de C, más la aceleración de C, menos la aceleración de B igual a cero. Y simplificando un poco esta ecuación, sería como resultado, tendría como resultado la siguiente ecuación de aquí. ¿Ok? ¿Alguien le ha quedado alguna duda de cómo se determinó esa condición de ligadura? O Tengo una entonces duda. continúe. ¿Mande? Así. Eh, yo saqué la ecuación de la ligadura y me salió lo mismo, pero con signos cambiados. O sea, yo sé que si multiplico ambos No lados por importa, menos es uno, como si yo multiplicara toda esta ecuación por menos. entonces no pasa nada. Y sigue siendo lo mismo, claro, no, no pasa nada. Ya, ok. Excelente, entonces continuamos con... Ah, no, bueno, sigamos con el mismo literal porque todavía no hemos hallado nada. Ok, entonces, ¿qué variables tenemos aquí en el enunciado? Con una aceleración a tal, para A, ¿verdad? La aceleración es de A. Entonces la aceleración de A es igual a 7 pulgadas por segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces necesito la otra aceleración, ¿no es cierto? Necesito la otra aceleración para determinar, puede ser la aceleración de B o la aceleración de C, ¿no? En este caso, ¿de cuál tienen más información? De A y B, creo, ¿no? De A y B, ¿verdad? Entonces, bueno, de A directamente ya tenemos la aceleración de A, entonces vamos a hallar la aceleración de C, ¿sí? Y la aceleración de B. Entonces, la aceleración de B me dicen, el collarín se mueve hacia arriba con una aceleración constante y su velocidad inicial es de 8 pulgadas por segundo. ¿Hacia dónde se está moviendo B? Si A se mueve hacia abajo, ¿hacia dónde se está moviendo B? Eso lo podemos ver en el diagrama de aquí, ¿verdad? Bueno, igual también me dicen, creo, se mueve hacia arriba con tal cosa. Entonces depende de nuestro sistema. Vamos a poner que es positivo hacia arriba, al menos para estos cálculos de aquí. Ok, entonces la velocidad inicial de B sería eso. Me dicen también que esa aceleración es constante y que su desplazamiento es de 20 pulgadas, ¿no?
Y menos la posición de P inicial va a ser igual a 20 pulgadas. ¿Sí? Y ya con esto, yo puedo hallar la aceleración, sabiendo el tiempo que transcurre en el que realiza este movimiento, porque yo puedo plantear la ecuación desplazamiento es igual a la velocidad inicial de v por t más un medio de la aceleración por t al cuadrado y despejar la aceleración de v, en este caso, quedándome así con que la respuesta sería, bueno, hay que despejarlo, ¿no? Sería el desplazamiento menos la velocidad inicial, ¿sí? Por el tiempo que es 2 sobre t al cuadrado, que es 2 al cuadrado, y esto multiplicarlo por 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les queda a esa aceleración de ahí? 4, ¿verdad? No sé, alguien me ayude, alguien que me ayude con los cálculos, pero no tengo la calculadora, hermano. Dos. Sale Negativo, que es queda dos. 2, ¿verdad? Ujú. Bueno, en este caso, como habíamos considerado positivo hacia arriba, este va a ser positivo hacia arriba, ¿verdad? Se está moviendo hacia arriba con una aceleración de 2 pulgadas por segundo al cuadrado, ¿verdad? Listo. Entonces ahora sí ya tenemos la aceleración de A, tenemos la aceleración de B. Solo tendríamos que reemplazar en esta ecuación para determinar la aceleración de C, ¿verdad? Entonces la aceleración de C es 2A TA más A de B sobre 4. Tendríamos 2. Ok, aquí hay que tener cuidado con respecto a qué estamos reemplazando, ¿no? Se supone que A se mueve hacia abajo con una aceleración constante de tanto, ¿verdad? Entonces, está acelerando hacia abajo si parte del reposo, ¿no? Si parte del reposo y me dicen que la aceleración es de tanto, entonces se está moviendo hacia abajo. Porque podría darse el caso de que se esté moviendo hacia arriba, porque tiene una velocidad inicial para arriba y la aceleración hacia abajo, ¿no? Ahí quizás es un poco más confuso, pero como la aceleración en este caso es cero y me están diciendo que se está moviendo para abajo, es porque la aceleración en efecto es negativa. Podemos estar seguros de eso, ¿sí? Entonces, si vamos a reemplazar con el sistema que yo estoy diciendo, que arriba es positivo y abajo es negativo, tendríamos que poner 2 aceleración menos 7 más la aceleración de B, que es 2 dividido para 4. ¿Sí? Entonces la respuesta sería Menos 3. menos 3. Ok, entonces esto sería pulgadas por segundos al cuadrado. Y si lo quiero expresar con respecto a mi sistema de referencia, sería apuntando hacia abajo. ¿A ¿Alguien le queda alguna duda de cómo se ha sacado alguna de las aceleraciones? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el tiempo es 2? No. Déjame conectar los audífonos porque no escuché bien la pregunta. Espera un rato. Ok, ahora sí, decías. Ya. ¿Por qué el tiempo es 2? El de acá. Ajá. No, no, no. El tiempo que se utiliza, no. Ah, en el enunciado completo. Bueno, el español quizás no se entiende bien porque está traducido directamente del translator, pero de aquí me dicen que Ah, ya, ya.
el collarín B se mueve entre t igual 0 y t igual 2. No, acá no se ve bien eso. Ah, ya, es que decía 10 y 1.2, no, no sabía por qué. Está mal traducido, pero era para leer lo demás. Entonces, pues, continuamos con lo literal B. Dice en el tiempo en el que la velocidad del bloque C es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Si ya tenemos la aceleración de C es muy fácil, porque lo que deberíamos plantear entonces es una ecuación que me relacione la velocidad inicial que me están diciendo que hay con respecto al bloque C, ¿sí? Y también la aceleración de C que acabamos de hallar, ¿verdad? ¿Cierto? Y finalmente, bueno, la velocidad, ¿no? La velocidad de final va a ser 0 de C. La aceleración de C es de 3 pulgadas. Vamos a tomar otra vez, seguir tomando negativo 3 pulgadas por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y la velocidad de C me falta, ¿verdad? Ok. Necesitamos la velocidad de C, pero no tenemos ninguna ecuación que me relacione eso, o sí la tenemos. Ya habíamos hallado antes la condición de ligadura, ¿cierto? Y de esta condición de ligadura también podríamos establecer una función de velocidades. Entonces, me quedaría de la misma forma que la de la aceleración, solo que con respecto a la velocidad, ¿cierto? Entonces, esta ecuación, como me relaciona la velocidad de A y la velocidad de B, magnitudes de las cuales yo sé sus valores, puedo determinar fácilmente cuál sería la velocidad de C en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la velocidad de A me decía en parte del reposo, entonces la velocidad inicial de A es 0, la velocidad inicial de B es positiva, hacia arriba, 8, sería menos 8 más 4 BC es igual a 0, entonces BC tendría que valer 2, positivo, hacia arriba, ¿verdad? Entonces ya tenemos la velocidad de C al inicio del movimiento, pulgadas por segundo, y ya tenemos todo lo que queremos hallar, ¿no? Con lo que podemos hallar la velocidad, el tiempo en el cual llega a ser 0 la velocidad final. Planteamos esta ecuación de aquí. La velocidad final de C es igual a la velocidad inicial de C más la aceleración por el tiempo. Y despejamos el tiempo en este caso, ¿no? Sería menos 2 dividido para el tiempo. No, sí, está bien, dividido para la aceleración, que es el 3. Esto me queda aproximadamente 0.67 segundos, ¿verdad? Ok, ese es el tiempo que me piden en el literal B. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se sacó eso? Bueno, entonces continuamos con el literal C. Me dicen que la distancia que el bloque se habrá movido en ese tiempo. Entonces, bueno, entonces tengo que hallar esa distancia, ¿cierto? Y otra vez, relacionamos las cantidades que ya acabamos de hallar. Incluso podemos usar la velocidad inicial que tenemos. Y con cualquier ecuación sale esto, ¿no? Si yo quiero hallar el desplazamiento de C, eso va a ser igual a la velocidad inicial de C, más, bueno, por el tiempo, que ya sabemos que es de 2 sobre 3 o 0.67 aproximadamente, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces la velocidad inicial de C es 2 por 0.67 más un medio de menos 3 por 0.67 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto finalmente me quedaría aproximadamente 0.667 pulgadas, ¿sí? Y aquí vendría a ser mi pregunta, ¿hacia dónde estaría dirigiéndose? Hacia arriba, ¿verdad? Porque me quedo positivo y nosotros habíamos establecido que el sistema de referencia era hacia arriba, ¿verdad? Alguien está hablando por el otro, creo. No sé si tengo alguna duda con respecto a eso. Entonces, ¿todo bien? Bueno, no, para este problema no veo que se aplique.
pero hay casos en los que también puedo sacar una condición con respecto a la ecuación de la cuerda inicial, pero con respecto a los desplazamientos. Aquí ya hemos terminado el problema, pero si yo necesitaba relacionar los desplazamientos de A, de B y de C, eh, puedo hacer una comparación entre los, las posiciones iniciales y las posiciones en un tiempo t. Entonces, a pesar de que, obviamente, si esto se mueve, ya no sería la misma longitud de L1 y la misma longitud L2, pero como la cuerda es inextensible, seguiríamos teniendo las mismas cantidades constantes. Entonces, si yo comparo, llego a comparar esas ecuaciones, me quedaría algo así como desplazamiento de A menos desplazamiento de B más 4 veces el desplazamiento de C. Te lo digo, por ejemplo, en el examen de mejoramiento pasado usaron esta ecuación y había que sacarla y era un ejercicio no más complicado que este. Entonces, para que lo tengan en cuenta. O de qué otra forma lo podrían ver, no sé, si lo derivan y consideran que el tiempo es demasiado pequeño, ese desplazamiento también se va a mantener como es cero. Entonces, el desplazamiento también tendría que ser cero. Hay también otra forma de poderlo ver, ¿no? Pero eso, eso es todo por este problema de que, como no tiene ninguna duda, vamos a pasar al siguiente. O sea, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, no hay ningún problema. Si hubiera sido de la otra forma, ¿cómo lo cómo se hubiera resuelto? Haciendo con esa ecuación de ligadura, pero con la diferencia de alturas. ¿Cómo sería ahí? Sí, podríamos usarlo, porque tenemos el desplazamiento de C, bueno, este es el que queremos hallar, tenemos el desplazamiento de B, ¿sí? Sí lo tenemos también el desplazamiento de A. Entonces, si usamos esta condición también debería quedarnos lo mismo, en teoría. ¿Cuál es el desplazamiento de A? Me parece que es de, no lo hemos calculado, me parece así. No, el desplazamiento ya tendríamos que calcularlo antes de usar esta ecuación de aquí. Pero por eso, o sea, si ya ven que en el integral B tuvieron que sacar todas las condiciones iniciales de las velocidades y todos esos datos, lo más fácil que se hace en este caso es reemplazarlo directamente en la ecuación para obtener el desplazamiento en C, ¿verdad? Sí, o sea, pueden hacerlo de distintas formas, no hay ningún problema. Si al final llegan a la respuesta y marcan bien, que marquen bien la respuesta, porque eso también vale bastante. Si no tienen nada marcado, lo más probable es que no les hagan válido el tema, ¿verdad? Tienen que tener muy en cuenta eso. Entonces vamos a seguir con él de aquí, que me dice lo siguiente, también voy a traducirlo. Con este sí ya involucra dinámica. Vemos en este caso un collarín de 3 libras que puede deslizarse sobre una varilla horizontal que puede girar libremente alrededor de un eje vertical. El collarín se mantiene inicialmente en A mediante una cuerda sujeta al eje. Un resorte de 2 libras por pies constantes está unido al collarín y al eje Y. Y no se está deformando cuando el collarín cae en A, y a medida que la varilla gira alrededor de bueno, alrededor de eso tiene una velocidad de 16 radianes sobre segundo, pero la cuerda se corta y el collarín se mueve a lo largo de la varilla, despreciando la fricción y la masa de la varilla. Me piden determinar la componente radial y transversal de la aceleración del collarín en 4, la aceleración del collarín con respecto a la varilla en A, bueno, en eje 4 es A, las componentes transversales de la velocidad del collarín en B, ¿verdad? Entonces, un problema de dinámica, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer en este caso? Pues si sabemos identificar los problemas a lo largo de que vamos resolviendo el ejercicio,
perdón, los datos a lo largo de que vamos resolviendo el ejercicio no hay ningún problema con que inicien directamente colocando, o sea, directamente a la resolución, pero si no, podríamos empezar indicando cuáles son los datos conocidos. En este caso tenemos una velocidad angular de 16 radianes sobre segundo, una constante de resorte de 2 libras por pie y la masa de collarín A de 3 libras, ¿verdad? Me parece que no hay nada más en este caso. Con eso debemos sacar todos los demás datos. Dicen por el grupo. Ya. A ver, entonces, empecemos. Tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre en este caso, ¿verdad? Del collarín. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este collarín? Solo una, ¿verdad? Solo tenemos en cuenta, en este caso, la fuerza de restitución del resorte, ¿sí? Y si nosotros pasamos al diagrama de masa-aceleración, que va a representar las aceleraciones que tenemos en este cuerpo, tendríamos entonces la aceleración transversal y la aceleración radial, ¿verdad? Estas de aquí, ¿cómo se conocen? Como fuerzas inerciales, ¿verdad? ¿Cierto? Pues ya hemos planteado este diagrama de aquí. Por tanto, lo demás es plantear la segunda ley de Newton y ya salimos con nuestro problema resuelto, ¿cierto? ¿Sí? Ok, bueno, ya al inicio del problema me dicen algo respecto a una cuerda, a pesar de que el problema no se ve bien. Estaba pensando. Eh, Como me dicen que la corta, ¿cierto? ¿Qué pasaría con las fuerzas en ese sentido? Al inicio del movimiento. Esa fuerza sería cero, ¿verdad? Entonces tendríamos que la fuerza radial, en este caso, que representa esa magnitud negativa, bueno, si tomamos positivo hacia la derecha, como está siendo cortada, tendría una magnitud de cero, ¿sí? Pero nosotros, bueno, si planteamos como deberíamos la segunda ley de Newton, deberíamos usar esta ecuación de aquí, ¿verdad? Entonces, si esta fuerza, nosotros ya sabemos que es cero, ¿no? Entonces solo va a depender de mi aceleración
radial, ¿cierto? Entonces, esta aceleración radial, eh, ya saben cuál es la ecuación de la aceleración radial, ¿verdad? Deberían sabérsela de memoria, al menos para los reactivos. En el examen sí se las dan, pero en los reactivos sí deben saberlas. Esa aceleración va a ser con esta ecuación de aquí, ¿no? La vamos a determinar con esta ecuación de aquí. Que si se dan cuenta, no es más que una composición de la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿verdad? Pero no podemos trabajarlo de esa manera porque aquí me están pidiendo los datos con respecto a las componentes radiales y transversales. Entonces, lo conveniente sería usar directamente el sistema que me están pidiendo y no confundirlos con esas otras magnitudes. Reemplazando esta ecuación, en este caso, podría notar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hago que esta fuerza efectivamente sea cero si tengo el producto de dos cosas? Entonces, la masa no puede ser cero, en este caso estamos considerando la masa del cuerpo de 3 libras, pero este término de aquí sí. Entonces, este es el término que tengo que anular, y para anularlo tendría que igualarlo a cero, ¿no? Pero recordemos qué es lo que me están pidiendo. La aceleración radial y transversal de collarín en A, ¿no? Entonces, si me están diciendo en A, bueno, ahí murió. Así es, me llegó el internet. A ver, entonces, lo que les decía, la aceleración que me están pidiendo es la aceleración del collarín con respecto a A, y lo más probable es que me estén haciendo referencia a mi tubo que va desde A hasta B, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en cuenta que esa aceleración únicamente representa a este término de aquí, ¿sí? Que es la aceleración, tangencial, ¿no? Entonces, este término es el que yo quiero hallar, la aceleración del collarín con respecto a A, ¿no? Entonces, como les decía, este término los tenemos que anular para que esto se cumpla, para que se haga cero el producto. Entonces, la aceleración del collarín con respecto a A debe ser igual a R, teta, dos puntos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser igual a el radio, que es de 6 pulgadas, y la velocidad angular es al cuadrado, me faltó ese término de cuadrado, y es solo la velocidad angular, no lleva dos puntos como representó la aceleración. Ahí está bien. Ok, entonces la velocidad angular es de 16 radianes sobre segundo, me dicen en el problema. Esto lo llevo al cuadrado y me debería quedar el valor de la respuesta, que es de... ¿Cuánto les queda? Bueno, no sé si debido a que se me estaba cortando la señal, alguien no entendió algo de lo que dije. Pueden pedir que repitan, no hay problema con eso. O todo claro. Yo, ¿por qué al principio la fuerza es cero? ¿Mande? ¿Por qué La al fuerza, porque principio es la cero. fuerza es cero? Ajá. Ah, ok, la fuerza es cero, porque me están diciendo que está agarrado a una cuerda, ¿verdad? ¿Y qué me dicen con respecto a esa cuerda? Se rompe. Entonces la tensión deja de estar actuando ahí. Y es cero, esa fuerza. Está al principio hablando al collarín en A. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, está bien. Entonces, ¿sacaron alguien sacó la respuesta?
Ah, sí, también puedes explicar por qué R2 puntos es igual a la aceleración del collarín con respecto a. O sea, no entiendo esa parte por qué. O sea, por qué se anula el R2 puntos y queda nomás R teta punto al cuadrado. No se anula. O sea, simplemente como que decimos que este de aquí es el... A ver, vamos a ir a hacer aquí. Entonces, bueno, lo que les decía, el sistema en el que me están pidiendo las componentes es radial y transversal, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, Sí, aquí, como estoy analizando el eje radial de mi sistema, el eje radial es a lo largo de A y B, ¿sí? Cuando estamos hablando de coordenadas polares, ¿cierto? Ese es mi eje radial. El eje transversal es el que nosotros podríamos decir que es el tangente, pero no está bien llamarlo así, pero digamos que sería tangente. Entonces, y mi eje radial es en cambio a lo largo de donde está, como quien dice, apuntando hacia el centro, ¿no? O sea, a lo largo de A y B. Entonces, vamos a analizar ese eje radial. Y por ello, bueno, ya sabemos la ecuación de la aceleración radial, que es esta de aquí, que antes había escrito mal. Y eso es lo que tenemos que reemplazar en la ecuación, ¿verdad? Como ya sabemos que la fuerza es cero, ¿por qué es cero? Porque se corta la cuerda, ¿no? Al inicio del movimiento. Entonces, ahora tenemos esa ecuación de ahí y quizás no sabemos qué hacer, pero recordamos que si me están pidiendo la aceleración del collarín con respecto a A, entonces se están refiriendo a la aceleración tangencial de ese collarín. O sea, la aceleración con la que se está moviendo el collarín desde A hacia B. ¿Sí? O sea, imaginemos que aquí está X punto, ¿no? X punto, entonces la aceleración que yo estoy hallando es derivando esta posición dos veces. Esa es la aceleración que nosotros queremos hallar, la aceleración radial del collarín con respecto a A, ¿cierto? Que no es lo mismo que la aceleración de todo el sistema rotando si nosotros hiciésemos la aceleración radial, no es la misma aceleración radial, porque ya vimos que tiene dos componentes, ¿no? No es correcto llamarlo así. Entonces, esa aceleración que nosotros queremos, que es la aceleración radial de mi collarín, corresponde simplemente a esta aceleración tangencial que tenemos en este caso. ¿Sí? Con respecto a A. Entonces, si yo ya tengo eso, sería cuestión de despejar este factor, y otra vez, R por teta punto al cuadrado, la velocidad angular al cuadrado del sistema, y me quedaría mi respuesta. Todavía estoy esperando que me llegue la respuesta. Bueno, ya, entonces 1536 pulgadas sobre segundos al cuadrado, y si me lo piden en pie sobre segundos, ¿qué hacer? ¿Qué debería ser? 12 pulgadas es igual a un pie. Entonces dividido por 12. ¿Cuánto me queda? Si las respuestas están mal en su rectivo, se notan que las respuestas estén mal, seleccionen el que tenga la magnitud correcta. Puede ser que les diga, en vez de lo que yo les estoy poniendo, 128 pulgadas sobre segundos. No es lo mismo que acabo de escribir, pero como ven la magnitud bien, esa sería la respuesta que deben seleccionar. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿alguna pregunta? Ah, me estaba saltando, ¿no? Ahí estaba haciendo lo de literal B. Claro, porque la aceleración radial, la transversal la llevamos hace rato. Ambas son ceros. La transversal, ¿por qué cero? La transversal, porque no hay ninguna fuerza, ¿cierto? Entonces, simplemente fuerza igual a la masa por la aceleración transversal, cero esto de aquí, entonces la aceleración
debe ser cero, la transversal. Y en cambio esta de acá es cero porque la cuerda se rompe, ¿cierto? Entonces las dos son cero. Ahora dice esta parte de aquí. Y hicimos la parte de B, que es la aceleración del collarín con respecto a la velocidad de A. Que ya como nos dimos cuenta era simplemente la posición de R, que ya sabemos que esto de aquí es R, ¿no? Entonces si queremos la velocidad con la que se mueve este collarín con respecto a esto, debe ser, o bueno, la aceleración debe ser dos veces el R de aquí, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos en mi ecuación de las, esta relación que tenemos aquí, ¿verdad? Ya habíamos identificado a R. Entonces, en la segunda derivada de R. Ya, entonces, ya vamos por el literal C. Dicen la componente transversal de la velocidad en B. ¿Cómo hallaríamos eso? Ahí supongo que ahí sí ya hay componente transversal, ¿verdad? Ya no, porque ya está en movimiento el collarín, está suelto, digamos. Tendremos que hallar ese componente, ¿verdad? Claro, porque ya el coso ya está actuando con la fuerza del resorte. Aquí actúa otra magnitud llamada el momento angular, ¿no? Pero bueno, si quieren investigar, solo sería conservación de momento angular. Y claro, el momento angular es la masa por ah, la masa, el radio y a ver, es el radio por el momento lineal igual al momento lineal de aquí y hacen conservación, ¿no? Pero eso lo pueden hacer aparte, pero no les pueden preguntar ahora en un reactivo por esta magnitud de aquí si aún no han visto eso. Entonces, nos saltamos en iteración. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a literal A y B. Que claro, o sea, se tiene que cumplir una relación entre estos radios, el C y el de 18, ¿no? Pero la forma más fácil de sacarlo es con bueno, decía que es la forma más fácil porque la cantidad de momento angular se conserva porque no hay ningún torque externo. Entonces no nos metamos ahí. No sé si tengan alguna duda sobre este problema. Entonces, hagamos un repaso. Me piden la aceleración radial y la aceleración transversal. Yo analizo mi sistema y veo, ok, la aceleración radial es la aceleración, les decía, como que a lo largo del eje, ¿no? A lo largo de A y B. Y la aceleración transversal es, en cambio, como que si dijéramos que es la tangencial, ¿no? Pero no está correcto llamarlo así. Pero vamos a hacerlo para que se entiendan esas dos magnitudes. Entonces, como decía, ok, si quiero la componente transversal, como no hay ninguna fuerza, eso es cero. En cambio, si quiero la componente radial, como solo tengo la fuerza F y me dicen luego que la fuerza F vale cero porque se corta la tensión de esa cuerda, también la aceleración
Bueno, entonces, cómo yo logro hacer que esa aceleración, ¿qué me están pidiendo? La aceleración del collarín con respecto a A, ¿verdad? Y cómo yo sé que esa es la aceleración del collarín con respecto a A es 2 veces R, porque bueno, esa es la posición de A con respecto a mi collarín, ¿no? Entonces, si yo tengo la posición de R y quiero la aceleración de R, sería derivar de esa magnitud 2 veces. Entonces, ¿dónde veo la derivada de esa magnitud 2 veces? En esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero que este factor sea cero, la masa no puede ser cero, entonces el segundo término es el que tiene que ser cero, y ese es el que igual a cero, y al final, como esta es la aceleración del collarín con respecto a, tengo que despejar esto de aquí, y luego reemplazar los valores que me dan en el enunciado para hallar la aceleración del collarín con respecto a, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, les decía que la componente transversal en cambio la pueden hallar con aceleraciones, con conservación de momento angular que se hace más fácil, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda con respecto a esto, si alguien tiene alguna duda sobre este problema. También que las magnitudes a veces suelen estar mal en el enunciado del reactivo, no, no siempre, pero hay ocasiones en las que sí tienen que confiarse más de la respuesta que les indica la magnitud exacta, más que por las unidades que les piden, ¿no? O sea, y para el literal C solo habría que multiplicar, ¿no es cierto?, el radio que me da 18 por la velocidad, por el 16 radianes sobre segundo, ¿o no? Para el Sí, literal C. Solo, sí, solo sería multiplicar eso nada más. sí, sí. Eso, multiplicar. A ver, es que me están preguntando por el a ver a qué me refiero con eso. Entonces, R de A por la masa de la velocidad de A transversal es igual a la R de B, M por la velocidad de B transversal, ¿verdad? A esta ecuación me refiero con respecto a la cantidad de momento que debe conservarse. Y entonces esta masa es la misma para ambos casos, ¿cierto? Y por tanto tendríamos que la componente transversal de B, cuando ya se encuentra en la posición de B, va a ser igual al radio de A sobre el radio de B por velocidad de A transversal, ¿verdad? Simplemente añadimos esa relación de ahí y determinaría la respuesta que me piden, ¿verdad? 6 pulgadas, 18 pulgadas, la velocidad de A, que no es más que el valor del radio, recordemos que el radio era 6, por la velocidad angular, ¿no? Que es 16 radianes sobre segundo. Y bueno, al final esto me va a quedar en pulgadas sobre segundo, ¿verdad? Esa es la respuesta. Ahí tendrían que hallar ese valor. Y nada más. ¿Ok? Entonces pasemos al siguiente problema. Ya, otra pregunta, pero ¿por qué yo no podría ser directo si yo sé, digamos, que la ecuación para ya la componente transversal es solo, digamos, el radio por la velocidad angular que me da ahí? ¿Por qué no estaría bien solo multiplicar esos dos valores? ¿Y por qué sí tengo que aplicar la cantidad de momento angular? No te he dicho que mal, pero O sea, es que no me va a dar lo mismo, obviamente. debería salir lo mismo. Entonces está bien, hazlo como quieras. Si al final te queda igual. O sea, cualquiera de las dos maneras es, ¿Sí? vale, a menos que me diga el profesor que Ah, aplique cantidad de momento el angular. enunciado te diga o el profesor se para el lado tuyo y tú ya no puedes hacerlo así. Sí, es, ok, entonces pasamos al siguiente problema. Dice un collarín en español, de 300 gramos puede deslizarse sobre una porción AB de la barra que se está doblando en la forma que se indica en la figura. Si se sabe que el ángulo alfa es de 40 grados y que la barra gira alrededor del eje vertical AC, a una razón constante de 5 radianes por segundo determina el valor de R para el cual el collarín no se deslizará sobre la barra si se desprecia el efecto de la fricción entre la barra y el collarín. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Muy parecido al anterior.
Es más fácil. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, si no sabemos cómo empezar este problema y es un tema de dinámica, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces el collarín más o menos se encuentra, digamos que este es el collarín, ¿ok? Entonces, en el collarín encontramos el peso, primero, y también, ¿qué otra fuerza está actuando? Ah, aquí como se encuentra a lo largo de una superficie, sobre una superficie, el collarín tiene una fuerza normal con respecto a la superficie. Y nos podemos dar cuenta que esa fuerza normal tiene un ángulo que se va a proyectar, ¿sí? Se va a proyectar a lo largo de el eje horizontal, ¿verdad? A ver. Claro, o sea, la fuerza normal está ahí. Entonces, con respecto a lo que nosotros estamos teniendo, eh, aquí serían los 40 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, de una vez teniendo eso claro, con mi diagrama de cuerpo libre hacemos todo porque eh, únicamente qué aceleración está actuando para este collarín, una aceleración, bueno, radial, ¿no? ¿Cierto? Una aceleración radial, en este caso, corresponde a la aceleración producida por este efecto de equipo, ¿no? Este giro de equipo, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada más, ¿verdad? Fuerzas inerciales, estas. Fuerzas efectivas, también dice el profesor, si no le suena el tema de fuerzas inerciales. Y del otro lado, las fuerzas normales, o sea, las fuerzas que el objeto, las únicas que se representan en el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí que me piden allá, determine el valor de R para el cual el collarín no se deslizará sobre la barra. La barra, el collarín no se tiene que deslizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué condición debe cumplir ahí? Bueno, la condición que tiene que cumplir es que la aceleración es Y0, ¿verdad? Y eso lo estamos garantizando desde nuestros diagramas de cuerpo libre y más aceleración. Simplemente lo que deberíamos hacer para seguir resolviendo este problema es sumatoria de fuerzas igual a Y de 0, entonces tenemos la normal, en este caso sería seno de 40, menos el peso igual a 0, entonces de aquí podemos establecer un valor para la normal, ¿cierto? Y ya con este valor de la normal podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Que aparte de eso también representa la fuerza, en este caso, bueno, sí es la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces tendríamos eso de ahí, y n coseno de 40 igual a la masa por el valor de la aceleración, y esa aceleración no es más que, como les decía, la aceleración normal. La aceleración normal va a estar compuesta de la velocidad al cuadrado sobre R, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué no hay problema con que en este caso no, no haya diferenciación entre la aceleración radial y la aceleración
normal. Porque estamos tratando, yo creo que eso quedó claro con el control de lectura pasado, bueno, el primero, que en una trayectoria circular no se distingue eso, o sea, esas aceleraciones son iguales, pero en otros contextos de movimientos curvilíneos, ahí sí que no podríamos asegurar eso, como en el caso de acá. En el caso de acá no es un movimiento curvilíneo total, ¿verdad? Esto se está moviendo y a la vez este se está desplazando hacia la derecha, entonces no sé, va a ser algo así como que se me ocurre, lo único que se me ocurre para representar el movimiento, pero no es una trayectoria circular, ese es el punto, ¿no? Entonces aquí sí podemos decir, esta aceleración radial es en efecto la aceleración centrípeta y tiene como valor la velocidad al cuadrado sobre r, ¿cierto? Esta velocidad al cuadrado sobre r también podemos expresarlas con respecto a la magnitud de la velocidad angular, que sería la velocidad angular con la cual gira nuestra barra doblada, ¿sí? Entonces, simplemente tendríamos que reemplazar estos valores. Coseno de 40, bueno, si coseno de 40 sobre seno de 40, eso es tangente de 40 en el denominador, y la masa por este radio de aquí, que es el radio con respecto al eje, ¿no? La separación que hay con respecto al eje, que es R. Entonces me quedaría, bueno, R, la velocidad angular de esto. Y R entonces vale esta, la gravedad sobre la tangente de 40 dividido para θ al cuadrado de A de S. ¿Cierto? Entonces, tenemos que reemplazar ahí los valores que me piden y hallamos cuál es el radio necesario para que ese collarín no deslice, que aproximadamente me da, bueno, eso lo reemplazan ustedes. Entonces, ahí pueden hallar la respuesta que me están pidiendo en este enunciado. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna pregunta sobre el tema en general? Algo que no les haya quedado claro. Bueno, y por si acaso, eh, no sé qué también sea plantearlo de la siguiente manera, pero, ok, ustedes saben que lo de partículas que están viendo corresponde a todo el bloque de cinemática, ¿verdad? ¿A qué me refiero con cinemática? ¿Cuáles son los métodos con los que resuelvo un problema usando cinemática? La velocidad, las fuerzas de aceleraciones, el otro método es trabajo de energía y el otro método es momentos lineales, ¿verdad? Entonces, tengo esos tres métodos. Si yo analizo bajo una metodología que me permita determinar qué método es más fácil usar en este caso, definitivamente me iría por energía, porque me están dando desplazamientos ya en el enunciado del problema. Pero no quiero que lo hagan así. Quiero que prueben suponiendo que las magnitudes que necesiten para el siguiente problema y lo resuelvan por fuerzas. ¿Sí? Entonces, o quizás no sea necesario, quizás solo necesiten cinemática, pero solo para que practiquen. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Por qué en el Sí, collarín era aceleración igual a cero? Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Ahí. Pero porque me está diciendo que no quiere que deslice. Puede repetir. Ok, porque me están diciendo que no quiere que deslice. Entonces tengo que asegurar la condición de que no deslice sobre la barra, ¿cierto? O sea, tal y como nosotros estamos viendo, aquí quizás no se note, pero el eje vertical es, es el que, o sea, si nosotros marcamos un plano que contenga la trayectoria del collarín, ¿sí?
o sea, bueno, si nosotros marcamos un plano que contenga la trayectoria del collarín, eh, claro, la fuerza normal no es que esté sobre ese plano. O sea, lo que nosotros estamos analizando, no sé si es correcto llamarlo el eje vertical, pero es todo esto, ¿no? O sea, es a lo largo de, de la parte doblada. Entonces, si me están diciendo que no quiere que deslices porque ese valor tiene que ser cero, el valor de la aceleración. Y únicamente se está moviendo con respecto a mi eje radial, al plano que yo marqué. Ok, gracias. Yo tengo otra pregunta. Me perdí, o sea, me confundí un poco después de la normal por coseno de 40 igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bueno, eso sí entendí, pero más abajo no me perdí. No sé por qué ya apareció el teta Ah, y el R. no, no es teta, por si acaso es de la velocidad angular. Esa es tu confusión. O sea, nosotros lo podemos escribir como la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, o sino como la masa por el radio por la velocidad angular, ¿no? Que en este caso la velocidad angular ya no usamos el valor o sea, esta letra de aquí, ya no lo usamos, sino que usamos directamente eh, esta forma, ¿no? La derivada de teta con respecto al tiempo, que es en sí la velocidad angular, y tendríamos que elevar al cuadrado, ¿verdad? Ah, ya, ahí sí entendí. Y ahí Estaba un sale la respuesta. poquito perdido. Bueno, como les decía, este tema, o sea, para que practiquen. De ahí me parece que no tengo nada más que decirles, más que suerte mañana, no se pongan nerviosos. O sea, un reactivo de tareas vale lo mismo que un reactivo de fin de unidad, ¿no? A pesar de que el otro suene más feo. Pero solo traten de hacer todos bien. En el mejor de los casos, no ha pasado siempre, pero suelen quitarles la nota del reactivo más bajo. No les digo eso para que vayan a clases y le digan, profe, sí va a quitar la nota del reactivo más bajo, pero les digo como para que, o sea, siéntanme que pueden estar tranquilos con respecto a la reactividad. ¿Ok? Entonces, bueno, de mi parte eso es todo. Si no tienen ninguna otra pregunta, igual pueden hacer más preguntas al interno por el grupo cuando ya lo desilencien, lo desbloqueo. Gracias. Voy a tratar de subirles el video ya, como no duró tampoco tanto, no se va a demorar mucho tiempo en procesar. Entonces, eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias.